En primer lugar, en la mañana de hoy vamos a tener con nosotros al amigo y profesor, el doctor Luis Nicolás Rivera Pagán, que veo que lo de Nicolás está de moda. Está lindo, Luis, no hay problema. Obtuvo un doctorado en estudios religiosos en la Universidad de Yale en 1970, donde también había obtenido una maestría en teología y una maestría en artes. Es profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton y es autor de varios libros de múltiples publicaciones, entre ellos Evangelización y Violencia, la conquista de América en el 92, Entre el oro y la fe, el dilema de América en el 95, Mito, exilio y demonios, literatura y teología en América Latina en el 96, Diálogos y polifonías, perspectivas y reseñas en el año 99, Essays from the Diaspora en el 2002, Teología y Cultura en América Latina en el 2009, Peregrinajes Teológicos y Literarios en el 2013, Ensayos Teológicos desde el Caribe en el 2013 y Essays from the Margins de ahora el 2014, que está en proceso de publicación. No vamos a dar la lista de todas las latitudes en las que ha estado Luis, en conferencias, en foros, en convenciones, etcétera, porque literalmente sabemos que ha estado en todas las latitudes del globo. Y en la mañana de hoy Luis va a estar trabajando el énfasis entre Dios y el diablo, espiritualidad, identidad y literatura latinoamericana. Con nosotros el profesor Luis Rivera Pagán. Estoy aquí de batedor emergente, ya que el martes el doctor Yamil Samalos Rivera, desde un hospital en Buenos Aires, dijo que no podría estar por la mañana de hoy. Así que el miércoles me impusieron esta tarea. Entre Dios y el diablo, espiritualidad, identidad y literatura latinoamericana. Y comienzo con unos versos de una de mis poetas argentinas preferidas, Olga Roca. Dice así: despierto en cada sueño con el sueño con que alguien sueña el mundo. Es víspera de Dios, que está uniendo en nosotros sus pedazos. Ningún acercamiento académico al tema crucial de las identidades y las espiritualidades latinoamericanas y caribeñas puede reclamar integridad si no incorpora la importancia crucial que las creaciones culturales y literarias de nuestros pueblos tienen las diversas religiosidades que habitan su imaginación colectiva, incluyendo en palco prominente, pero no exclusivo ni excluyente, la cristiana. ¿Cómo discutir, por ejemplo, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, Hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes, Hijo de hombre, de Augusto Roa Bastos, o Todas las sangres, de José María Arguedas, sin analizar la presencia acuciante en las angustias de los seres humanos ahí descritos, de las religiosidades que pueblan el imaginario espiritual de nuestros países, su intrincada red de símbolos, tradiciones sagradas, creencias y ritos, su caudal de temores y esperanzas, lo que a la postre adoban además las identidades comunitarias. Sería como pretender estudiar la trayectoria literaria de James Joyce, evadiendo su confrontación con el intenso catolicismo irlandés, tan brillantemente expuesta en su obra A Portrait of the Artist as a Young Man, o reducir el análisis de Resurrección, la gran obra del anciano Tolstoy, a disquisiciones de crítica literaria, eludiendo su dramático conflicto religioso con la Iglesia Ortodoxa rusa y su ansiosa búsqueda de un cristianismo más cercano al Jesús de los Evangelios. O discutir Beloved, de la magistral Toni Morrison, desligada de la rica tradición religiosa afroamericana,
tan preñada de las miserias de la esclavitud y las ilusiones de libertad. Sería tan absurdo como enfrentarse a la obra literaria de Chaim Potok o Isaac Bashevis Singer, a la vez que se soslaya el estudio a profundidad de los fascinantes laberintos, recorridos a profundidad de los fascinantes laberintos, recorridos por la espiritualidad hebrea en la diáspora, en sus esfuerzos por encarnar su fidelidad al celoso Dios de Israel en un mundo secular, extraño y hostil, evocando con nostalgia siempre, a través de tantas adversidades históricas, su identidad de pueblo escogido y siervo sufriente. Debemos aprender a percibir en las diversas creaciones culturales, aquellas que expresan con excelencia estética y hondura existencial las angustias y aspiraciones de una comunidad, las que traen a flor de piel las atroces y pavorosas arrugas de las expresiones históricas de la religiosidad y simultáneamente las reservas excepcionales de fe, esperanza y amor que surgen de las espiritualidades de nuestros pueblos. ¿Cómo no temblar ante los terribles rostros de las religiosidades latinoamericanas y caribeñas que se insinúan en obras como El filo del agua de Agustín Yáñez, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos y Paradiso de José de Samalima, entre muchas otras? ¿Cómo evitar sobrecogerse ante la imagen del Dios que en ellas propugna el cristianismo oficial? ¿Cómo no captar, por el contrario, en su interioridad los profundos clamores de esperanza en el Dios de liberación, las ansias que pugnan por plasmarse en la dolida historia iberoamericana, forjando una religiosidad solidaria y compasiva? Por algo, la consagración a la teología profética la recibe Gustavo Gutiérrez de la pluma desgarrada y suicida de su compatriota José María Arguedas, cuando el gran novelista, al final de su novela inconclusa, no la concluyó por aquel revólver que había comprado en Santiago de Chile, al final de su novela inconclusa, El zorro de arriba y el zorro de abajo, le convoca a él, a Gustavo, a proclamar el Dios libertador, a fin de que las calandrias de solidaridad entonen la clausura del Dios del miedo y la opresión. ¿Es la cultura latinoamericana en sus profundidades espirituales auténticamente cristiana? Esa pregunta ha sido tema de larga, intensa y con frecuencia amarga controversia. Desde el siglo XVI las respuestas son diversas y divergentes. Jerónimo de Mendieta, misionero español franciscano, escribiendo a fines de ese siglo XVI, elogia la gran victoria que para la causa del Evangelio había significado la conquista de México. Percibe un designio providencial divino en la peculiar coincidencia de que el mismo año en que Satanás había llevado a cabo dos ataques vigorosos contra el reino de Dios, la inauguración del Templo Mayor Azteca, consagrado según Mendieta con el sacrificio de decenas de miles de víctimas humanas, y el nacimiento de Martín Lutero, atroz agente según el pío franciscano del diablo. Ese mismo año, según Mendieta, nació Hernán Cortés, quien ganaría más almas para la cristiandad que las perdidas en el Templo Mayor y el luteranismo. Cortés fue, según Mendieta, un nuevo Moisés, elegido por Dios para conducir al pueblo indígena mexicano de la sujeción al diablo a la tierra prometida del Evangelio cristiano. La cristianización del Nuevo Mundo es, por tanto, para Mendieta, señal de la victoria definitiva de Dios y la fe cristiana, cuya plena manifestación en el ocaso de los tiempos la consideraba inminente. Es una visión de triunfo para la cristiandad, preludio de la victoria final en la cercana consumación de la historia. En la postrimería de ese mismo siglo, otro misionero español franciscano, Bernardino Sahagún, en medio de una extraordinaria obra dedicada al estudio de la cultura ancestral indígena americana, Historia General de las Cosas de Nueva España, emite un juicio más sombrío, menos triunfalista, sobre la evangelización de las comunidades nativas.
En una breve digresión que rompe la secuencia de su narración, Sahagún se horroriza ante la ruptura de la disciplina ética y la dignidad que había antaño caracterizado al pueblo azteca. Perdióse todo el regimiento que tenían, es su lamento amargo. Al erradicarse precipitadamente por idolátrico, el culto religioso tradicional de los pueblos nativos se ha lacerado profundamente, piensa este franciscano, se ha lacerado profundamente su cultura, identidad y espiritualidad. El historiador franciscano se enfrenta a un dilema complejo. En pueblos para los que el culto es núcleo medular de su cultura, ¿cómo extirpar su religiosidad sin herir gravemente sus virtudes culturales y éticas? Sahagún no parece tener la respuesta definitiva, pero tampoco está dispuesto a ocultar su profunda desilusión ante lo acontecido. Su actitud contrasta con la de Mendieta. La evangelización de México, según Sahagún, no ha redundado en la auténtica cristianización de las comunidades nativas. Las apreciaciones divergentes de Mendieta y Sahagún se replican innumerables veces en la historia cultural de nuestro continente. En medio de Hijo de Hombre, su gran novela heterodoxamente cristológica, Augusto Roa Bastos lanza la siguiente aseveración, y cito: evidentemente, la memoria tiene su retórica de lugares comunes, de imágenes litúrgicas en el trasfondo, en el bajo fondo, que nos legó la aculturación evangelizadora. Los reflejos condicionados del Nuevo Testamento funcionan a todo vapor en las capas callosas del sentimiento religioso, que es la verdadera levadura de nuestra cultura mestiza. Todo el lenguaje castellano y guaraní, o su mezcla, ha sido evangelizado, ha quedado prisionero del Santo Sepulcro, entre los miasmas de la redención. No podemos escapar. Roa Bastos, por un lado, afirma la cristianización en el bajo fondo, a profundidad, de la cultura latinoamericana mestiza popular, a causa de la aculturación evangelizadora. Por el otro lado, sin embargo, se da cuenta de la distancia que media entre los ideales de la fe y sus distorsiones históricas. Lo que en una ocasión Alfred Loisy, en otro tiempo y lugar, catalogó como la diferencia clave entre la prédica del reino de Dios propia de Jesús y su resultado empírico, la hegemonía de la Iglesia. Por ello, su énfasis, el de Roa Bastos, es ambiguo y oscila entre el reconocimiento a la evangelización del lenguaje popular, el castellano y el indígena, en su caso el guaraní, y su caracterización de ella como miasma aprisionadora. Hijo de Hombre señala, trascendiendo la ambigüedad y la ironía, un sendero de sacrificio cristológico, de imitatio Christi, más allá de las fronteras institucionales eclesiásticas. Es por tanto, como lo sugiere el título, Hijo de Hombre, una recuperación del tema clásico, pero siempre inquietante y rebelde, del Jesucristo que se enfrenta al templo y a sus sacerdotes, lo que conlleva inevitablemente su crucifixión. Pero en nuestra espiritualidad e identidad latinoamericana, la crucifixión es el preludio de la resurrección como esperanza escatológica. Rigoberta Menchú, indígena, quiché, es la protagonista de una aventura excepcional de fe, valor y afirmación de un pueblo, su cultura y su religiosidad. Su testimonio literario, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, surge de los dolores y esperanzas de su pueblo. Es una endecha al tormento y la muerte. Es también un canto a la vida de quienes el guatemalteco Miguel Ángel Asturias llamó hombres de maíz, y acorde con estos tiempos de mayor equidad, nosotros tenemos que llamar hombres y mujeres de maíz. Es además una hermosa exposición, esta de Rigoberta Menchú, trazada con inmenso orgullo de ser lo que se es, de las ricas tradiciones espirituales de las comunidades quichés. También es un himno literario de esperanza en la resurrección de los pueblos autóctonos, su identidad cultural y su espiritualidad religiosa. Este texto quizá pueda leerse como el reverso de esperanza, como el reverso de esperanza del trágico fatalismo sobre el destino de los pueblos mayas chiapanecos que encontramos en Oficios de Tiniebla,
la conmovedora novela de Rosario Castellanos. Alguien ha dicho que muchos de nuestros países, las élites criollas y blancas, idolatrizan como paradigmas simbólicos de la nacionalidad a figuras indígenas siempre y cuando éstas hayan muerto siglos atrás, al mismo tiempo que menosprecian a sus actuales descendientes. Después de Rigoberta Menchú, nadie debe poner en duda la inmensa dignidad de la cultura de los pueblos originarios, ni la integridad de sus formas peculiares de vivir, sentir y pensar su espiritualidad. Tampoco debemos añadir, después de Rigoberta Menchú, debía quedar duda alguna sobre la facultad extraordinaria de las mujeres para representar con elegancia literaria los pesares y las ensoñaciones de sus pueblos. Su libro conjuga, desde una maltratada y excluida perspectiva femenina, la armonía estética, el sentimiento genuino de la cultura indígena, con la reflexión teológica acerca de los senderos de Dios y la fe en la dolorida y trágica historia latinoamericana. En este contexto es quizá pertinente llamar la atención a la rica creatividad literaria de las escritoras latinoamericanas durante las postrimerías de los últimos años. Permítaseme aludir a dos ejemplos destacados poco conocidos fuera de sus contextos nacionales. Los libros de Tatiana Lobo, Asalto al Paraíso, Entre Dios y el Diablo y Calipso, constituyen un impresionante buceo en las profundidades de la pluralidad étnica, cultural y espiritual de las identidades femeninas costarricenses. La puertorriqueña Ángela López Borrero es una escritora fascinante que conjuga en dos hermosos libros de relatos cortos, Amantes de Dios y En el Nombre del Hijo, como quizá nadie más en nuestros lares, la prosa poética, la lectura sugestiva y novedosa de los textos bíblicos canónicos y el erotismo no divorciado de una espiritualidad honda y genuina. Acaba de publicar, dicho sea de paso, La Iluminada, una novela en la que prosigue en diversos linderos de tiempo y espacio sus provocadoras convergencias de sensibilidad femenina, exquisito gusto literario y espiritualidad indómita y rebelde. Pero no es la única en abordar literariamente temas sagrados, tradicionalmente relegados al devocionario. Al iniciarse esta década, Rubis Marilia Camacho nos ha obsequiado unos textos, cuentos traidores, Sara, la historia cierta y el fraile confabulado, que desde su sagaz y audaz mirada femenina provocan revuelos en nuestros círculos literarios. No puede leerse ninguna de estas escritoras, entre muchas otras, sin admirarnos ante la enorme capacidad de nuestros pueblos de trazarse en el destino de sus historias de penurias y añoranzas senderos literarios que cultiven una auténtica espiritualidad en nada cercana necesariamente a las tradiciones ortodoxas de su misión. De su imaginación e inteligencia surge un esfuerzo audaz y tenaz de liberar nuestra imaginación religiosa de vestigios coloniales y forjar horizontes genuinos y amplios para nuestras identidades comunitarias y personales. Empresa que de rodillas, rasgando las vestiduras y con cenizas en el rostro, nos permite clamar con Rosario Castellanos, una de las poetas mexicanas mías preferidas, lo siguiente: alguien yo arrodillada, rasqué mis vestiduras y colmé de cenizas mi cabeza. Lloro por esa patria que no he tenido nunca, la patria que edifica la angustia en el desierto. Muchas gracias.